Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a nuestra clase de nuestra semana 14, penúltima semana. Estamos abordando ya entonces los temas finales y lo más importante es que estos temas nos permiten ir afianzando todas las ideas de las que de alguna u otra manera hemos venido conversando desde que comenzamos la materia, ¿ok? Entonces, ahorita estamos desarrollando el modelo de oferta y demanda agregadas. Hemos explicado que el modelo de oferta y demanda agregada es excelente para entender por qué la economía fluctúa en el corto plazo y cómo a pesar de esas fluctuaciones en el corto plazo, que significan que el PIB real se aleja del PIB potencial, a veces por encima, a veces por debajo de este, cómo a pesar de ello en el largo plazo, en algún momento retorna la senda del PIB potencial. Es decir, siempre gira alrededor del PIB potencial. ¿Okay? Lo que hemos hecho entonces, desde hace ya unas cuantas semanas, es enfocarnos en la variable que realmente es la que más explica por qué ocurre esto y que es la demanda agregada. ¿Okay? Entonces, lo primero que hemos hecho es establecer otra vez el modelo con cómo es la curva de oferta de largo plazo, que sabemos que es vertical, cómo es la curva de corto plazo de la oferta agregada, que sabemos que tiene pendiente positiva, es decir, una relación positiva con los precios. Y por supuesto, lo que estamos haciendo ahorita es entender que la demanda agregada que tiene pendiente negativa, es decir, una relación inversa con el nivel de precio, ¿por qué ocurre esto? Entonces, lo más importante para mí es que ustedes se fijen en la idea de que la demanda agregada tiene pendiente negativa porque ocurren cualquiera de los tres siguientes efectos. Efecto riqueza, efecto tasa de interés y efecto tipo de cambio. Estos efectos obviamente impactan variables dentro de la demanda agregada y estamos diciendo que esto ocurre cuando hay movimientos en los precios. Estamos diciendo, un movimiento en los precios genera una reducción de el ingreso real de la economía en términos de cantidad, es decir, movimientos dentro de la misma curva. Entonces establecimos que en el caso del efecto riqueza, si por ejemplo estamos hablando de un incremento de los precios, pues obviamente lo que va a ocurrir es que el ingreso en términos reales se reduce, es decir, se reduce nuestra capacidad de compra de bienes y servicios y eso se traduce en una caída del consumo y obviamente eso apoya esta reducción del ingreso. Decimos entonces que aparte de esta pérdida de poder adquisitivo, el hecho de que se reduzca el ingreso genera también que haya menos saldos para ahorrar y menos saldos para ofrecer a la inversión. Entonces, eso permite que haya un empujón, una presión para que suba la tasa de interés y toda subida de la tasa de interés decimos que impacta de manera inversa a la inversión, que es el otro componente de la demanda agregada. Entonces, eso es lo que me interesa, que si hablamos del efecto riqueza, entiendan que lo que ocurre es un impacto de los precios sobre el ingreso y sobre el consumo. Que si hablamos del efecto tipo de cambio, que también lo conocemos como efecto Keynes, lo que ocurre es que el precio genera un impacto también sobre el ahorro, que es la variable resultante, y que eso va a generar un movimiento de la tasa de interés y con ello va a afectar la inversión. Les decía que otra forma de ver esto, muy asociada al modelo ISLM, es entender que esa pérdida de poder adquisitivo se manifiesta en una caída de la oferta monetaria en términos reales y que esa caída en términos monetarios, en términos reales de la oferta monetaria, genera lo mismo, este impulso o crecimiento sobre la tasa de interés que impacta negativamente la inversión, ¿ok? Un tercer efecto, que es el efecto tipo de cambio, decíamos que tiene que ver como una consecuencia adicional. El efecto tipo de cambio a quien va a impactar es a las exportaciones y a las importaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Decíamos, bueno, un incremento de los precios que termina afectando la tasa de interés, si aumenta la tasa de interés, va a generar entrada de capitales a esta economía buscando estos mayores rendimientos.
esos capitales que quieren entrar a esta economía van a traer divisas al mercado cambiario y van a generar un desplazamiento de la oferta cambiaria que va a traducirse finalmente en una reducción del tipo de cambio, porque es una sobreoferta. Esta reducción del tipo de cambio va a ser positiva para el incremento de las importaciones y va a ser desmotivadora de los exportadores. ¿Cuál es el efecto final? Que va a haber una reducción de las exportaciones netas y entonces esto explica esta caída que está aquí. Entonces, repito, la demanda agregada tiene pendiente negativa porque ante cambios en los precios se producen cualquiera de estos tres efectos que justifican el movimiento en dirección contraria a los de los precios de la demanda agregada. Luego, como todo modelo, nos interesa saber también cuáles son las variables que desplazan la demanda agregada. Y hemos dicho una importantísima, las expectativas que tengan los agentes económicos de qué va a pasar con el crecimiento económico en el futuro, de qué va a pasar con la inflación en el futuro, en líneas generales de cómo se ve el panorama económico en el futuro. Si somos optimistas, si hay una percepción de que la economía le va a seguir yendo bien, pues entonces va a haber un alto consumo y una alta inversión. Por el contrario, si algún evento genera un cambio de esas expectativas y ahora se tornan negativas, pues inmediatamente los hogares van a reducir el consumo, las empresas van a reducir la inversión, de manera que los cambios en las expectativas son una de las principales razones por las cuales la demanda agregada se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda en señal de aumento o de reducción. Otra muy importante es la variación de la riqueza. Recuérdense que los activos financieros se revalorizan o se desvalorizan. Un lugar donde podemos apreciar eso con mucha precisión, lo que ocurre con los mercados de valores, lo que ocurre en la bolsa de Nueva York, lo que ocurre en la bolsa de Londres, todo ese movimiento y obviamente cada economía tiene su bolsa nacional. Está la bolsa de Argentina, la bolsa de Brasil, la bolsa de Caracas y allí pues puede ocurrir que hayan rallies de crecimiento en los cuales se revaloricen los activos. Ahí está todo el mundo sintiendo si eso permanece en el tiempo, tiende a generar una riqueza mayor en los agentes económicos y obviamente van a estar dispuestos a gastar y a invertir más. Si ocurre una desvalorización, pues obviamente vamos a estar hablando de lo contrario. Otros aspectos que generan movimientos de la demanda agregada, uno es el stock de capital inicial. Recuérdense que el capital es uno de los dos grandes componentes que permite aumentar la producción de bienes y servicios y este capital se alimenta año tras año con la inversión. ¿A qué apunta esto? A que si por ejemplo venimos de unos periodos donde se ha incrementado muchísimo la inversión y se tiene un stock de capital inicial elevado, pues probablemente va a haber menos incentivos para que aumente la inversión. Contrario va a ser si por alguna razón la economía ha venido incorporando toda su maquinaria y equipo y supónganse que viene un importante periodo de desgaste y tiene que comprar maquinaria nueva o genuinamente están invirtiéndose en nuevos productos, cualquier dinámica que entonces haga que la inversión crezca muchísimo porque este stock de capital inicial pues se considere bajo. Entonces obviamente ahí el efecto va a ser muy potenciado, ¿sí? Otro cambio importante son los cambios en la competitividad y esto de competitividad siempre tiene que ver la competitividad de la economía con el resto del mundo. O sea, en macroeconomía básicamente la competitividad la traducimos entre las empresas nacionales con las empresas extranjeras, ¿ok? Y allí de lo que estamos hablando es que dependiendo de lo que pase con el tipo de cambio real, vamos a tener que esta economía gane en competitividad o pierda en competitividad. Entonces, una cosa importante a entender aquí es que el efecto Munden-Fleming tiene que ver con movimientos del tipo de cambio nominal y que generan movimientos dentro de la misma curva y que cambios en la competitividad
tienen que ver con movimiento del tipo de cambio real y que entonces generan desplazamientos de toda la curva. Eso hace que nos adelantemos un poco con el tema del sector externo y tengamos que explicar mejor cuál es la diferencia entre el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real y entonces cómo opera su impacto en ambas curvas, ¿ok? Eso lo vamos a hacer de seguida con algo de calma y me interesa mucho que presten mucha atención, que tomen mucha nota y que en cualquier duda, pues entonces me la manifiesten, ¿ok? Entonces, cerrando el tema de las variables que desplazan la demanda agregada, obviamente está la política económica, ¿sí? Es la que más venimos estudiando como medida, ya esto sí es una acción de política de los estados para conducir la economía por una senda estable de crecimiento. Es decir, la política económica justamente son esas herramientas con las que cuentan las autoridades económicas que le permitan evitar que los ciclos económicos tengan variaciones muy pronunciadas. ¿Ok? Entonces, esto es de lo que más hemos venido hablando. Entonces, entremos en materia, a menos que alguien tenga alguna pregunta, entremos en materia de lo que es el tipo de cambio nominal y de lo que es el tipo de cambio real, puntualizándolo, repito, ahora sí, muy bien las diferencias entre uno y otro. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere preguntar algo? ¿No? Ok. Fíjense, de lo que más hemos hablado nosotros es del tipo de cambio nominal. Hemos dicho que es el precio al que se intercambia la moneda de un país por la de otro, ¿ok? Y acabamos de decir que una depreciación aumenta las exportaciones y disminuye las importaciones y es lo que llamamos efecto Mundt-Fleming. Obviamente, cuando el aumento, cuando hay un aumento de las exportaciones netas, es porque lo que ha ocurrido de entrada es una caída de los precios, ¿ok? En cambio, una subida de los precios genera una reducción de las exportaciones netas. Entonces, entendamos qué es lo que pasa. Recuerden, tenemos el precio al que se intercambia, siempre hay que estar pendiente de qué está de este lado y qué está de este lado, ¿sí? Porque visto de esta manera, usted lo que quiere saber es cuánta moneda nacional necesita para intercambiarla por una unidad de moneda extranjera. Va a tener, esto obviamente ocurre en sistemas donde el régimen cambiario es flexible. ¿Qué significa eso? Que el libre juego de oferta y demanda determina el precio al que se intercambia la moneda nacional por una unidad de moneda extranjera en un periodo de tiempo determinado. La oferta, como siempre, va a tener pendiente positiva en la medida que aumenta el precio llamado tipo de cambio, pues va a haber más posibilidades de que haya oferta. ¿Por qué va a haber oferta? Bueno, jóvenes, dentro de la oferta de dólares, ¿qué tenemos? Tenemos las exportaciones, tenemos estos empresas nacionales que venden sus productos en el extranjero y que aquí pagan su mano de obra, pagan sus insumos nacionales, piden sus préstamos en la moneda nacional. Entonces ellos hacen muchas operaciones en moneda nacional y reciben en moneda extranjera. Necesitan convertir esa moneda extranjera en moneda nacional para poder hacer las operaciones. ¿Qué otro tipo de oferentes tenemos en este mercado? Bueno, tenemos las personas que quieran invertir aquí, bien sea inversión directa, es decir, creando empresas, bien sea inversión en títulos de valores o bien sea empresas que compren bonos nacionales, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los turistas no residentes que vengan a esta economía a hacer turismo. Todos ellos van a traer dólares a esta economía y necesitan cambiarlos por moneda nacional. Del lado de la demanda, que la vamos a tener con pendiente negativa, ¿a quién vamos a tener? Bueno, a los nacionales que quieran comprar productos afuera deben llevar la moneda nacional e intercambiarla por moneda extranjera para poder hacer las operaciones. Los que quieran pagar deuda, los que quieran adquirir activos financieros de otro país, los que, residentes nacionales que quieran hacer turismo en otro país, todos estos necesitan ¿cómo se llama? Venir a este mercado con su moneda nacional e intercambiarla por esta divisa. Entonces, típicamente,
Lo que ocurre cuando hay un aumento del tipo de cambio es que hay que dar más moneda nacional por moneda extranjera y eso significa que para los importadores se encarece comprar los productos afuera. En cambio, para los exportadores reciben más bolívares o reciben más moneda nacional y entonces tienen más posibilidades de honrar sus compromisos internamente. En definitiva, ¿en qué se traduce esto? En que siempre que aumente el tipo de cambio, que decimos que se deprecia la moneda, obviamente se deprecia la moneda porque con respecto a la otra está perdiendo poder de compra internacionalmente, ¿ok? Entonces, cuando se deprecia la moneda, estimula las exportaciones, pero desestimula las importaciones. Cuando se aprecia la moneda, los exportadores son los que ya no tienen esos beneficios, los que estamos hablando, y los que aumentan su poder de compra son los importadores. ¿Estamos clarísimos con esto? Todos ya me entendieron el efecto que tiene el tipo de cambio, todos mis participantes, que son 12. ¿Mm? Esta es una variable, jóvenes, que repito, genera mucha distorsión. Mi recomendación va a ser siempre esta. Vean quién está en el numerador y quién está en el denominador y siempre entiendan que esta es la que tienen que dar por una unidad de esta, ¿ok? Y en función de eso, pues, hacen el análisis. Pasemos al tipo de cambio real, que obviamente es la que no hemos visto realmente con el detalle que hay que ver. El tipo de cambio real. Primero les traigo el concepto de competitividad desde el punto de vista que nos interesa aquí para los efectos de la variable que desplaza la demanda agregada. Fíjense, competitividad es capacidad para suministrar bienes y servicios igual o más eficiente que los competidores. Obviamente, de lo que estamos hablando, es de que ¿cómo se llama? De lo que estamos hablando es que, se me fue la idea, porque estaba leyendo una pregunta. Ajá, de lo que estamos hablando es de que tiene que haber una oportunidad a nivel de costo de las empresas para que puedan vender a unos precios competitivos, ¿verdad? Siempre que una empresa a nivel de costos no sea competitiva, tiene que vender a precios mayores y obviamente le va a costar más colocar sus productos. En cambio, la competitividad siempre la vamos a entender por el lado de los productores que pueden ser más eficientes en la administración de sus costos y eso les permite vender a mejores precios. ¿Okay? Es importante entender ese concepto de la competitividad. Recuérdense, en el caso del tipo de cambio nominal, que tengo una pregunta allí, es cuántas monedas nacional hay que dar para obtener una unidad de la moneda extranjera. Por ejemplo, ahorita 4 millones y algo que está el bolívar. Se necesitan 4.200.000 bolívares para obtener $1, ¿sí? Esa es la relación. Si se está viendo diferente, hay que estar pendiente de cómo lo estoy viendo el que esté haciendo el análisis en ese momento. Fíjense que se suele decir, cónchale, el dólar está carísimo. Claro, lo que queremos decir es que para nosotros comprar dólares está carísimo. ¿De acuerdo? Bueno, sigo con el tipo de cambio real. Fíjense, cuando el tipo de cambio real aumenta, la economía gana competitividad. Fíjense que va en la misma dirección de que cuando el tipo de cambio nominal se deprecia, aumentan las exportaciones. Aquí vamos en esta misma dirección. Cuando el tipo de cambio real aumenta, la economía gana competitividad. Esto ocurre porque los empresarios extranjeros venden sus productos a unos precios más altos que los empresarios nacionales. Es decir, en términos relativos, nuestros productos son más baratos que los mercados internacionales. Cuando el tipo de cambio real disminuye, la moneda se aprecia y la economía pierde competitividad. La razón, los empresarios nacionales venden a precios más altos que el de los empresarios extranjeros en su respectivo país. En este caso, nuestros productos son más caros en los mercados internacionales. Entonces, repito, la competitividad vista no desde el poder de compra de los importadores, ¿ok? Sino del poder de los empresarios de poder vender sus
productos. Veamos la fórmula porque ahí es donde se entiende mucho mejor de lo que estamos hablando. Fíjense, ¿qué es el tipo de cambio real? Indicador de los precios de los bienes y servicios de un país en relación a los otros países. Básicamente lo que se mide es la evolución de los precios de la canasta de bienes y servicios en relación con la de otro país. Fíjense cómo es la fórmula. Generalmente así que se coloca la sigla del tipo de cambio real, esta E como mayúscula, ¿sí? Y esta es la sigla del tipo de cambio real. ¿Qué va a haber en el numerador? Va a haber el tipo de cambio nominal multiplicado por el nivel general de precios de los socios comerciales, es decir, nivel general de precio externo al precio al que venden los productos los socios comerciales entre los precios nacionales. De nuevo, tienen que ver cómo es la relación. Planteada así como está aquí, fíjense de lo que se trata. Nosotros los precios internacionales los estamos multiplicando por el tipo de cambio y estamos creando una relación de precios internacionales en términos nacionales entre los precios nacionales. ¿Eso a qué nos conduce? Siempre fíjense rápidamente en una división cómo opera la cosa para que no se pierda. Siempre que aumenten los precios internos, obviamente este valor se va a hacer más grande. ¿Qué va a ocurrir con este cociente? ¿Va a ser más grande o más pequeño? ¿Quién me lo dice? A ver, ¿quién me lo dice? Repito, una división normal. Una división normal. Aquí está el numerador y aquí está el denominador. Siempre que empiece a aumentar el denominador, ¿qué va a ocurrir con el cociente o resultado? Disminuye. Debería ser más pequeño, ¿no? El resultado. Hace más pequeño, correcto. Entonces, fíjense, cada vez que se hace más pequeño, los precios nacionales crecen a una velocidad mayor que los precios internacionales. Entonces, entiendan que lo estamos viendo desde el punto de vista de la competitividad de nuestros productos, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre allí? Que nuestros bienes son más caros que los bienes internacionales y entonces nosotros perdemos competitividad, ¿sí? En la medida que esto es más pequeño, nosotros perdemos competitividad. Por supuesto, si usted lo ve desde el punto de vista de los nacionales comprando bienes extranjeros, bueno, pueden comprar ahora más bienes extranjeros. Y allí es donde viene el término de apreciación y depreciación de la moneda, ¿entiende? Vamos a verlo al revés. Ahora es al revés. Este es el que está creciendo mucho más que este. Obviamente esto implica que este valor cada vez es más alto, ¿sí? ¿Qué implica eso? Que estos precios están creciendo a una velocidad mayor que estos. Significa que el país gana competitividad. Es decir, hay una depreciación del tipo de cambio real, pero que se traduce en un aumento de competitividad de nuestros productos nacionales en el extranjero, ¿sí? Recuérdense que toda la macroeconomía, el énfasis lo hace en ¿qué? En la economía nacional, en el crecimiento del Producto Interno Bruto, porque eso es lo que genera riqueza, ¿sí? Entonces, repito, cada vez que haya un aumento del tipo de cambio real, se dice que hay una apreciación de la moneda. Esa apreciación de la moneda, ¿cómo no? Permite que se puedan comprar muchos bienes internacionales, pero eso en la economía se traduce como una pérdida de competitividad, ¿sí? En cambio, Profe, ajá, dígame. que sí podía repetir, o sea, la relación cuando disminuye la P sin asterisco, aumenta la E y ahí se pierde, se gana competitividad. Vamos a verlo juntas, que es lo que me interesa. Repito, primero como una división normal. Si este número es más pequeño que este número, esto aumenta, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Si este número se hace más grande es porque los precios a los que venden
los empresarios extranjeros crecen a un ritmo mayor a los precios a los que venden nuestros empresarios. ¿Eso es bueno o es malo para nosotros? Si nosotros somos capaces de vender a precios más competitivos, o sea, no lo entiendan como que, ajá, perdón, no, por eso es que volvamos otra vez al concepto de competitividad. Capacidad para suministrar bienes y servicios igual o más eficiente que sus competidores, ¿sí? O sea, lo que significa es que usted a nivel de costos es capaz de generar un precio más competitivo en el cual usted está ganando, pero además puede vender más barato que la competencia. ¿Se entiende esto? Sí, 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 se entiende. Excelente. Ahora vamos aquí con la fórmula. Repito, apegaditos a la fórmula para no enrollarnos. El tipo de cambio real es una relación de precios. ¿Qué precio? El precio de una canasta de bienes extranjeros entre el precio de nuestra canasta de bienes, ¿ok? Al final, si ustedes hicieran el cálculo de esto, este es el IPC, bien sea bilateral, multilateral, si ustedes hacen calculan la inflación externa, generalmente nos interesa cuál es la de nuestros principales socios comerciales, ¿sí? Y este es nuestro IPC. Fíjense un caso típico, y este obviamente es el tipo de cambio. Esta relación lo que hace es que este numerador sea comparable con este denominador. Recuérdense que siempre tenemos que estar trabajando en las mismas unidades, ¿sí? Entonces, más allá de eso, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Repito, una relación de precios. Por ejemplo, si Venezuela está pasando por un proceso inflacionario en el cual la inflación para este año termine, supóngase que termina en 1.500, ¿sí? Y la inflación internacional, póngase que este promedio aquí ponderado nos termine dando 5%. 5 entre, ¿cuánto dije aquí abajo? 1.500. 5 entre 1.500, este número, ¿cómo va a dar? Muy bajo. Muy bajito, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que no tenemos nada que poder comprar que poder vender en el exterior, jóvenes. Perdemos muchísima competitividad. Obviamente hay una apreciación del tipo de cambio real. ¿Mm? Siempre que lo vean bajando es una apreciación. Siempre que lo vean subiendo es una depreciación, ¿sí? Pero esta apreciación está ocurriendo por el tema de que lo que se abaratan son los bienes extranjeros en relación con los bienes nacionales. Típicamente, ¿qué termina pasando en la economía, jóvenes? Que los propios nacionales terminan comprando bienes extranjeros en vez de los bienes nacionales, ¿sí? ¿Sí o no? Y obviamente lo que se traduce es que los extranjeros están pudiendo colocar en los mercados internacionales los bienes a unos precios más competitivos que los nuestros. Ojo que hay, en el caso del profesor Mankey, cuando hace la relación la hace al revés, o sea, siempre, aquí esta es la forma de presentar lo que nos permite presentar alineados el tipo de cambio nominal con el tipo de cambio real en el sentido de que van en la misma dirección. Una depreciación de la moneda favorece a los exportadores, una depreciación en términos reales favorece las exportaciones porque la economía gana competitividad. Acuérdense que las exportaciones en términos reales impactan que el tipo de cambio en términos reales impacta a las exportaciones de las importaciones en términos reales. Siempre les he hecho énfasis que las decisiones se toman en términos de precios relativos. Este es el precio relativo del sector externo, ¿sí? Un precio donde de alguna manera podemos comparar la relación de precios de los extranjeros con los nuestros, ¿ok? ¿Cómo es el efecto, repito, en el caso de la demanda agregada, que es al final lo que estamos diciendo? En el caso del tipo de cambio nominal, ¿ok?
una reducción, una apreciación del tipo de cambio nominal va a generar un movimiento descendente dentro de la curva, una apreciación, perdón, del tipo de cambio real va a generar un desplazamiento completo de la curva hacia la izquierda. ¿Okay? Obviamente, repito, en este caso, no, en el caso de la pendiente, como lo saben, se está respondiendo es al cambio en el nivel general de precios. Y en el caso de la movimientos de la curva, es porque se está respondiendo a otros factores que no son el nivel de precios. Recuérdense que lo que significa es que uno deja el precio fijo y desplaza la curva de la demanda hacia la derecha, perdón, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Lo vieron? ¿Quieren preguntar algo? Fíjense las siglas, tipo de cambio real, tipo de cambio nominal, P con asterisco, indicador de precios extranjeros, es decir, IPC de los socios comerciales, P sin asterisco, indicador de los precios nacionales, es decir, IPC del país. De hecho, lo que se calcula realmente, si me preguntan, es un índice que se llama índice de cambio real efectivo. Es lo que hacen los países. Los calculan los bancos centrales. Esa es una de las tantas deudas que tiene el Banco Central con nosotros ahorita. No hay cálculo de el índice, pero sí se consiguen unas estadísticas a nivel internacional. Y entonces recuérdense, en esas estadísticas, siempre que vean una variación negativa es porque hay apreciación, un crecimiento positivo es porque hay una variación negativa es porque hay apreciación, un crecimiento del tipo de cambio real efectivo es porque hay depreciación. La depreciación, paradójicamente, vista como algo bueno porque es ganancia de competitividad. ¿Ok? Que al final eso es lo que quieren todos los países, ¿sí o no? Fíjense, por ejemplo, recuérdense que China juega de lo lindo con esta variable que está aquí para mantener la competitividad de sus productos, ¿sí o no? Ya va, profe. Una apreciación es más competitividad. No, señor. No dejes que tu cerebro te traicione. Una apreciación, que significa que esto se va haciendo cada vez más chiquito, es decir, que tiene variaciones negativas, significa que los precios nacionales crecen a una relación mayor que los precios internacionales, lo que genera pérdida de competitividad. O sea, no dejes que el término apreciación te engañe. ¿Qué se aprecia? Se aprecia que todo el mundo, incluidos los nacionales, van a preferir comprar los bienes extranjeros, ¿verdad? Porque son los que relativamente son más baratos en función de los bienes nacionales. Pero a nivel de país, repito, significa que nosotros no somos capaces de vender a precios competitivos en los mercados internacionales. Entonces, cerrando, te lo pongo aquí. Fíjate que te lo tengo aquí, mi amor. Cuando el tipo de cambio real aumenta, la economía gana competitividad. Esto ocurre porque los empresarios extranjeros venden sus productos a unos precios más altos que los empresarios nacionales. Es decir, en términos relativos, nuestros productos son más baratos en los mercados internacionales. ¿Ok? Al contrario, cuando el tipo de cambio real disminuye, ¿sí? Que se hace cada vez más chiquito, la moneda se aprecia y la economía pierde competitividad. La razón, los empresarios nacionales venden a precios más altos que el de los empresarios extranjeros en sus respectivos países, o si lo quieres ver en el mercado internacional. En este caso, nuestros productos son más caros en los mercados internacionales. Piénsate que alguien, un tercero que quiera comprar un automóvil y está pensando si se lo va a comprar de Venezuela o se lo va a comprar, o si quieren los países internacionales, si se lo va a comprar en Europa o se lo va a comprar en Estados Unidos, bueno, él va a ver en términos relativos dónde le sale más barato. Y esa posibilidad de competitividad de esas empresas va a depender de cómo es su estructura de costos, de cuáles son los precios entonces a los que ellos tienen que vender para poder reportar ganancias.
Ok, entiendo. Repito, este es un tema duro. Tengan eso, yo, sobre todo mis alumnos de economía, tengan esos materiales guardaditos, ¿sí? Y siempre fíjense en qué variable está en el numerador, en qué variable está en el denominador, de qué es de lo que están hablando. Eso sí, siempre que estén escuchando alguna conversación, que estén viendo algún material, fíjense muy bien si el orador está hablando del tipo de cambio nominal o del tipo de cambio real. Si él está hablando de relación entre monedas, está hablando del tipo de cambio nominal. Si él está hablando de relación de precios, de los precios de una economía con respecto a los precios de otra economía, él está hablando de tipo de cambio real. ¿Ok? Y ya el tema de hacia dónde van los tiros es quién va en el numerador y quién va en el denominador. Miren que eso a veces se suele volver un verdadero pastel para la gente, ¿sí? Bueno, jóvenes, entonces nos queda un minutico. No sé si quieren plantear una pregunta o nos vamos y volvemos a nuestra segunda hora. Recuerden que nos vamos a ver 3. ¿Sí nos vamos a ver las 3? Sí, Claro. profe. Ok, perfecto, excelente. Entonces, nada, vamos a cerrar aquí y volvemos. Cualquier pregunta, planteenla por WhatsApp. Dejamos que esto se convierta y nos vemos ahorita en un ratito.